Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a través de la conexión Zoom a Olmedo León, técnico ambientalista. Ha estado durante casi toda su vida ligado al sector de preservación del medio ambiente. Agradecemos que haya aceptado esta invitación a conversar con nosotros sobre temas de medio ambiente, justamente que hemos estado tratando en los últimos días aquí en el programa. Olmedo, gracias y bienvenido al Café con Leche. Gracias a ustedes, buen día a todos los amigos de este programa. Para nosotros siempre es un placer personalmente y para la Sociedad Ecológica del Cibao poder participar siempre para poder dar a conocer nuestro sentir con relación a las acciones medioambientales de nuestro país. Con nosotros están también, como tú podrás notar, Randy Ortiz y Miguel Torres, que están también a distancia, pero son parte de este programa y quiero darle la oportunidad a ambos para iniciar esta conversación contigo. Creo que Randy tiene el micrófono apagado. Estoy viendo el micrófono de Randy apagado. Randy, tienes el micrófono apagado, Randy. Ahora sí. Dale los buenos días, Olmedo, aquí en su Café con Leche, que es una propuesta también de Boreal Televisión, para conversar con un tema que es apasionante. Lo que hemos estado hace 30 y pico de años, yo también fui directivo de la SOESI. Bueno, la preocupación por mantener los distintos ecosistemas, el medio ambiente general en su conjunto, pertenece a grupos como la SOESI, que han estado el primer grupo del país organizado en este sentido. Sin embargo, de cuando en cuando uno ve que hay de alguna manera una vulneración a lo que debe ser el respeto a esos espacios de la naturaleza que son vitales, y alguien consigue un permiso para extraer terreno, materiales, para hacer lo que sea, pero resulta, sucede y viene a ser que lo hace de un área que debería estar protegida, que no debería ser afectada con acciones de esa naturaleza, como es el caso que está pasando actualmente con la laguna de Laguna Prieta, ¿verdad? Que creo que la comunidad debe su nombre precisamente a esa condición. Y que para sorpresa de nosotros, hemos visto que las personas que están dedicadas a eso cuentan con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente para extraer materiales del área precisamente de esa laguna. De los humedales. De ustedes. Es un humedal, pero bueno, a veces se vuelve casi una laguna. Sí, son varias lagunas, ahora bien, hay una confusión. Uno entiende que, apegado a la ley, una minería debe estar a X distancia de un cuerpo hídrico. En este caso, estas lagunas que son artificiales son fruto de la extracción minera. Se hicieron operación minera, quedaron estos huecos ahí, se llenaron con una pequeña correntía de agua, y esas lagunas es lo que llamamos los humedales de Laguna Prieta. Bien aclarar que esos terrenos donde están las lagunas son propiedad privada, eso no es del Estado todavía, eso es propiedad privada. Se está negociando con los propietarios, hay un empoderamiento por parte de la sociedad civil y del Ministerio de Medio Ambiente de esos espacios, porque por iniciativa de Jaime David Fernández se llevó a esa categoría de áreas protegidas los humedales de Laguna Prieta.
Sin embargo, todavía eso es propiedad privada y la gente está pagando un préstamo de 70 millones de pesos por esos terrenos. Estamos negociando a ver de qué manera podemos adquirir, que ellos donen esos terrenos para tenerlo verdaderamente como área protegida. Y si se lograra, sería la primera área protegida titulada de la República Dominicana. La extracción minera está en otra propiedad, también privada, otra propiedad, no en los terrenos que estamos empoderados dentro de lo que es la laguna, sino otra propiedad privada contigua, muy próximo a las lagunas, pero es propiedad privada. En este caso, no sé quién podría aportar los recursos y comprar los terrenos o negociar con los dueños de esos terrenos donde está esa operación minera y anexarlo a los terrenos de Laguna Prieta. Sería interesante tenerlo, pero no podemos hacerlo un escándalo porque ellos estén haciendo operaciones minera con permiso de medio ambiente, porque eso no es área protegida todavía. Eso es propiedad privada, todos los terrenos, incluyendo donde están las lagunas, es propiedad privada todo. Pero como hay un empoderamiento, pues siempre creemos que eso es del Estado y que alguien se está aprovechando de esos espacios, aprovechando las relaciones con las autoridades. No es así. Un dueño de propiedad contigua a esos terrenos saca un permiso para operación minera, que por muchos años ha habido operación minera en esa zona. De hecho, las lagunas son fruto de operaciones mineras, no son naturales, son artificiales. Ahora se llenaron de manera natural con esa pequeña correntía que viene por ahí, pero las lagunas son artificiales. Todas se hicieron con operaciones mineras y quedaron ahí esos huecos, se llenaron de agua. Es bueno aclarar esto para que se entienda que no es que el ministerio ha dado un permiso en el terreno de las lagunas, sino un terreno contiguo a las lagunas. No estoy defendiendo ni al minero ni a las autoridades de medio ambiente. Estoy solamente clarificando la verdad de las cosas como son para que Santiago, que está empoderado y que le agradecemos ese nivel de empoderamiento, pero que entienda cuál es la razón. Ahora, ojalá nosotros conseguir negociar con los dueños de esos terrenos de la minería, ¿verdad? Que nos done una parte y conseguir quien compre la otra parte y que eso sea parte del área protegida también que se pretende hacer en los humedales de Laguna Prieta. Ojalá Santiago tener esa benevolencia y llamamos la atención aquí a empresas, ¿verdad? Que pudieran aportar estos terrenos, como tal vez los bancos, ¿verdad? Que puedan hacer ese aporte, cualquier empresa que lo quiera donar. O el Ministerio de Medio Ambiente de Olmedo, o el Ministerio de Medio Ambiente también podría, dentro de su presupuesto, poner esta adquisición. Bueno, el ministerio tendría que pedir para hacerlo, porque el presupuesto del ministerio no le alcanza para lo que tiene que hacer. Es un ministerio con un presupuesto muy bajo y con demasiadas acciones que hacer. No creo que tenga los recursos para hacerlo, pero lo puede gestionar también. Eso sí, esa sí puede hacer la gestión de conseguir hasta con el Congreso. Si el ministerio le pide al Congreso que le compre su terreno y se lo done para el área, podría hacer la gestión. Muy bien. ¿Cuál es la evaluación perdóname Randy, cuál es la evaluación que tú como técnico ambientalista y conocedor de la situación de este escenario tienes en los actuales momentos? Mira, en los actuales momentos hay una situación tal vez fuera de control, porque hay una laguna de esta que en los periodos de sequía siempre se seca. Pero ahora se secó otra laguna que nunca se había secado y estamos en los aprestos de las investigaciones a ver por qué razón se secó esa laguna y en tan pocos días se secó. Estamos en eso porque no tenemos el control de saber, no hemos hecho la investigación completa para ver por qué razón esta laguna, que es una de las más grandes, se secó en estos días. Estamos en periodo de estiaje, pero nunca se había secado esa que se secó ahora, de manera que es posible que haya habido una infiltración en el suelo, alguna ruptura de la línea impermeable que tiene ya creada debajo. Por cualquier razón podía suceder esto y que el agua se infiltrara rápidamente, o una apertura de alguna
compuerta. Pero yo no me refiero, Olmedo, no me refiero solo al caso de las lagunas. Estoy hablando de una evaluación ya más general en torno al trabajo que se ha estado haciendo desde medio ambiente, desde la misma Sociedad Ecológica del Cibao, qué hemos recuperado, qué hemos perdido. Ahora yo tengo una inquietud con el tema de la siembra de aguacates en áreas cercanas a áreas protegidas, a parques nacionales. Siempre está la discusión de que el aguacate necesita más agua de lo que aporta. ¿Cuál es la posición? ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, evaluando así en sentido general lo que hemos ganado, recuperado en materia de medio ambiente, después de la Sociedad Ecológica iniciar los programas de educación, de concientización, de asesoría a la sociedad, hemos generado un nivel de conciencia ambiental de manera que ya nadie alega ignorancia. Todo el mundo reconoce que está en defecto con relación al medio ambiente y ya empiezan a ser proactivos y a incorporarse y a implementar acciones en pro de resarcir los daños que provocan sus actividades. Con relación al cultivo de aguacate, que no solo aguacate, también otros rubros menores como cebolla, flores, en áreas protegidas, no próximo a área protegida, dentro de las áreas protegidas. El Parque Nacional de Valle Nuevo, el parque allá en el sur profundo, el Parque Jaragua, allá en el sur profundo, realmente están haciendo cultivo dentro de las áreas protegidas, bajo el pretexto de que el gobierno no ha hecho una compensación económica a los propietarios de esos terrenos. Pero yo creo que eso es una falta de responsabilidad del pasado ministro de Medio Ambiente, que no fue cuando empezó la cosa, pero fue cuando se incrementó en grandes proporciones y cuando consiguió el apoyo de las propias autoridades, porque los anteriores tal vez se habían hecho lo de la vista gorda, pero este le dio el apoyo directo a estos empresarios para cultivar dentro de las áreas protegidas bajo el pretexto de que no han sido compensados económicamente. Ahora bien, cuando se decide declarar un área protegida, esos espacios se declaran de interés nacional y ese interés tiene que estar por encima de los intereses particulares de cualquier grupo, cualquier sector o cualquier persona. Tiene que estar por encima de los intereses nacionales. Interés nacional, ¿por qué? Porque ahí es donde podemos nosotros garantizar la preservación de la diversidad biológica, que es parte de nuestro entorno, y lo que le pase a las demás especies le va a pasar a los humanos a corto, mediano o largo plazo. Ahí está la garantía de la preservación de la genética de las especies que utilizamos. Ahí está la garantía de la seguridad hídrica para el abastecimiento, para el consumo humano. Y ahí hay un sinnúmero de condiciones que se dan, la receptividad de las lluvias, de los vientos alisios y las lluvias que se van a precipitar para hacer productiva las demás zonas del entorno. Ahí es donde se genera un microclima agradable para que las demás comunidades del entorno puedan ser productivas. Y ahí es donde se da la garantía de esparcimiento a la población. Entonces nadie puede, según la ley, usufructuar de manera particular un área protegida, aún sea el propietario, ya se declaró área protegida y eso es de interés nacional. Entonces no se concibe que una autoridad quiera justificar que se esté usufructuando esto de manera particular siendo un área protegida. Y eso nosotros quisiéramos hacerlo entender a nivel nacional, en todas las áreas protegidas. El interés nacional por encima del interés particular de cualquier persona. Ahora, entendemos lo de justicia. El gobierno debe compensar económicamente a las personas que tienen espacio dentro del área protegida.
Pero mientras esto pase, debe estar prohibido cualquier actividad que ponga en riesgo la condición de esos espacios, porque después no tiene sentido que sea protegida si perdió la condición. Y si ya no hay nada, si ya no hay nada que proteger. Randy, lo interrumpí, y luego Miguel, adelante. Justamente esa parte iba, Olmedo. Nadie debe estar en un área protegida. Ahora, hay gente que estaba en un área protegida desde antes de que fuera declarada área protegida. O sea, que nosotros tenemos como un retraso en el proceso institucional de clasificar los terrenos. Bueno, todavía no tenemos una ley general para clasificar los terrenos en el país. Son como pedazos de ley, pero el punto es que un área, un terreno, es declarado de utilidad pública, pero la ley dice que para que sea un bien público tiene que ser pagado. O sea, la declaratoria es solo un enunciado que se completa cuando se le paga al propietario el valor de su terreno, porque de lo contrario es un despojo. El punto es cuando ese propietario ha llegado a un área protegida, después que esa área protegida fue declarada área protegida. A los ocupantes de Valle Nuevo, cada vez que llega un gobierno, encuentra ocupantes en Valle Nuevo cultivando, algunos de los cuales le llegaron a pagar el terreno, como una familia que recibió 240 millones de pesos por lo que tenía ahí, y sin embargo siguió cultivando ahí. O sea, tenemos un conflicto al parecer difícil de resolver en cuanto a la responsabilidad de las distintas autoridades que hemos tenido. Esa es una realidad. Deben ser compensados, pero mientras tanto ese espacio se declaró protegido ya y pasa a ser de interés nacional. Ahora los gobiernos tienen una deuda social con esto, que no han hecho las compensaciones pertinentes a esas personas y que se ha permitido a familias que han cobrado ya por esos espacios, ha permitido seguir cultivando porque no se les reclama el título como que vendieron, sino que se le pagó, se le hizo un favor de pagarle, pero ellos siguen ahí a sus anchas, haciendo y deshaciendo en el área protegida, y de pronto vamos a perder nosotros el abastecimiento de agua fruto de estas actividades. Nada en contra del cultivo del aguacate, pero sí en contra de que se cultive cualquier cosa en un área protegida, y llamar la atención al gobierno que sepa que hay una deuda social de hacer las compensaciones, que debe estar en el presupuesto un porcentaje del Producto Interno Bruto para hacer compensaciones, estableciendo prioridades, porque ya es mucho lo que está declarado protegido, que está titulado además. Ahora, permitirle a una gente que adquiera terreno dentro del área protegida, y eso lo hacen porque los gobiernos no tienen. Si yo estoy en el área protegida y quiero vender, al primero que debo enfrentarles al gobierno, pero el gobierno no me compra, y el otro, atento a que tiene relaciones, me compra a precio de vaca muerta y entonces quiere hacer actividades porque tiene un título. No debe salir una titulación dentro de un área protegida, y eso tiene que estar claro. Catastro nacional y registro de títulos tiene que estar claro en que no deben entregar una titulación a nadie, porque eso es intransferible. Y el gobierno entonces que busque la manera de compensar económicamente a estas personas que tienen esos espacios dentro del área protegida, porque ellos son los dueños y nadie le está negando la titularidad, ni lo estamos despojando con ellos de sus terrenos. Ellos son los dueños. Ahora bien, para futuro, y ya eso es una realidad en República Dominicana, si alguien tiene una propiedad con características apropiadas para ser declarada área protegida o de interés nacional, esa persona, esa familia puede ser proactiva, o esa empresa, ¿verdad? Puede ser proactiva y puede solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la declaratoria de su espacio como área protegida privada. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando se declara área protegida privada, no se pierde el derecho de la titularidad. Usted es el dueño siempre, inclusive puede vender, solo que quien compre tiene que acogerse a la categoría que está declarada por el tiempo que le quede. Y se declara área protegida privada a partir de 20 años. 20 años en adelante, el tiempo que usted quiera. Y con esa declaratoria,
usted puede hacer actividades dentro de su propiedad que no dañen el entorno, puede mejorarla inclusive, y el gobierno se compromete en esa declaratoria a pagarle una anualidad por conservar esos espacios en esas condiciones o mejorar esos espacios. Miguel Torres. Miguel eso Torres es una alternativa. Ok. Ya, Miguel, cortito, nos quedan 2 minutos. Sí, Olmedo León, muy buenos días. Nos place que esté en el Café con Leche. Olmedo, tú sigues en contra de la construcción de la carretera del Ámbar. ¿Y por qué? Mira, no es que uno esté en contra. Lo que yo he dicho de la carretera del Ámbar es que es un fiasco el que le hayan vendido al presidente de la República un proyecto sin ser proyecto y que el presidente lo haya anunciado. ¿Qué significa esto? Para yo hacer una carretera ahí, yo tengo que tener todos los estudios de factibilidad. Ellos han vendido que en 35 minutos se comunica Santiago y Puerto Plata. Eso es mentira, porque ellos no saben por dónde va a ser el trazado, porque no han hecho los estudios todavía. Entonces, porque el presidente anuncie la construcción de la carretera, no tiene necesariamente que darle positivo a los prestadores de servicios ambientales que hacen los estudios. Pero aquí hay la costumbre que si el presidente la anuncia, le da positivo porque no se le puede decir que no al gobierno. Y eso es completamente falso y en contra de la ley. Pero hay un trazado, Olmedo, perdóname, hay un trazado desde hace mucho tiempo que tiene esa carretera. No. Están haciendo los estudios ahora. No lo han presentado y por eso no tiene presupuesto, porque no se sabe por dónde sería la parte más factible. Están haciendo levantamiento ahora. Y entonces, la otra cosa es que hablan de desarrollo y eso es mentira, porque el desarrollo es cuando beneficie a la mayoría. Y en este caso, ¿quiénes se beneficiarían? Empresarios turísticos de Puerto Plata y empresarios de Santiago para fines de transporte y otras operaciones de vinculación. Y nosotros como ciudadanos de Santiago, Santiago podría recibir también turistas de los que llegan a Puerto Plata teniendo una distancia corta. Sí, pero recuérdate que todas las comunidades entre Santiago y Puerto Plata están enclavadas en esas rutas que ya están, en esas vías. Y hacerle una carretera que no lo vincule a ello implica marginarlo y que vuelvan a quebrar, como quebraron lo de la turística por la condición de deterioro que tuvo por muchos años y de abandono. Y quebraron, se están estableciendo de nuevo ahora con la reparación. Entonces, hacer una carretera por donde ellos no estén vinculados, donde no estén las comunidades, es marginarlo de nuevo y que vuelvan a quebrar. Entonces, eso no es desarrollo. El desarrollo es mejoría de calidad de vida de la colectividad. Tiene que beneficiarse los empresarios, yo lo entiendo, pero tiene que darle un beneficio al pueblo. ¿Y cuál es el beneficio? A mí en particular, porque voy a Puerto Plata un día y que llego en poco tiempo, pero yo no estoy aportándole nada a ninguna comunidad porque por ahí no vive nadie donde está ese nuevo trazado. No sé si me entienden lo que es desarrollo. Sí, me gustaría discutir eso con más amplitud. Lástima que no tenemos más tiempo. Y yo quiero saber un detallito nada más. En los últimos 10 años, 10 años, hemos logrado aumentar la masa boscosa del país. Falso. En papeles se dice que sí, porque en el año 2012 se hizo un documento para la cumbre de Río +20, pero ese documento no es sincero con nosotros mismos, porque aceptó unos términos por un organismo que son aceptados por el organismo internacional de bajar la cobertura arbórea a un 40%. Y en la definición de bosque dice que es un espacio predominantemente cubierto por árboles. Y cuando ya baja a un 40%, no predomina la cobertura arbórea en esos espacios. Le puso un cielo de 5 metros de altura nada más de cobertura y no hizo estratificación. O sea, todo lo que en la imagen satelital le dé que tiene 5 metros de cobertura y que tiene un 40% de especies arbóreas, eso es bosque, pero de ahí tampoco se hizo estratificación y era rebajarle a esos espacios de la imagen satelital todo lo que son cultivos de maderables, de frutales, de café y de cacao. Había que rebajarlo y no se hizo esa estratificación. Entonces nos están
diciendo cosas y la muestra está. ¿Por qué razón hay tantos ríos que disminuyen su caudal y se secan durante un periodo del año? Porque no hay la cobertura boscosa suficiente para garantizar que ese río tenga un caudal permanente. Bueno, nos van a quedar muchos temas pendientes y es una pena que hayamos empezado un poquito tarde con Olmedo, pero te vamos a invitar de nuevo con un mayor tiempo para que hablemos de algunas cosas en que no estamos de acuerdo y otras en que podemos coincidir. Pero muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Gracias a Olmedo León, técnico ambientalista, toda su vida. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Mañana, Dios mediante, regresamos en otro Café con Leche por Boreal Televisión. Que el día sea productivo con la gracia de Dios. Amén. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.